Nosotros vemos que hicimos una propuesta, por ejemplo, de jugar al bingo, y los niños modificaron esa propuesta. Claro. Y adecuar nuestra propuesta Claro. entre medio del juego de ellos y nuestra propuesta. Si el bingo era gigante y jugaban, capaz que o reducirlo o sumar su juego a mi propuesta. O tratar de adecuar nuestra propuesta a lo de ellos. Ver el interés de ellos. Claro, pero ustedes piensen. Una cosa es cuando tenemos la intencionalidad de abordar un contenido. Si nos dispersamos a cada actividad que el niño haga, ¿qué les parece que va a pasar con ese contenido que pretendo abordar? Bueno, a veces nos pasa, y puede suceder. A veces trato de retomar cuando es posible la actividad. Una de las situaciones de Patricia Sarlé era que creo que estaban en la huerta también, y los niños habían empezado a juntar palitos y piedritas, en vez de estar en la actividad que ella, en la situación de observación, o no me acuerdo qué estaban haciendo, que la maestra planteaba. Y en esa propuesta lo que nosotros decíamos es, bueno, la maestra tenía una intencionalidad de trabajar, yo qué sé, no sé, con, por ejemplo, no sé si estaban haciendo un germinador o que estaban... Pero los niños empezaron a dispersar y a juntar piedritas. La maestra puede decirles, como les dijo, que ahora estaban haciendo otra cosa y que dejaran de hacer eso, o creo que los había puesto en penitencia, o los podés traer y decirle, a ver, fulano y mengano, que se les ocurrió, si les hacemos alrededor de acá, de donde tenemos la plantita, a ver, traigan esas piedritas que juntaron, ¿qué les parece si le hacemos alrededor a cada uno de los plantines? Es decir, estamos mediando en la medida de lo posible porque muchas veces pasa que no todo el grupo, cuando hacemos actividades con todo el grupo, es distinto cuando hacemos actividades en sectores. Que ellos pueden ir variando también, podemos ir variando los de sectores, pero cuando estamos en una actividad con todo el grupo, y hay grupos y grupos, puede pasar. Entonces, o distorsionamos toda la actividad que nos planteamos, o intentamos, y a veces nos sale bien, traer el interés a la actividad que estamos haciendo desde el planteo que también ellos hacen. O, por ejemplo, estamos leyendo un cuento, y en el medio del cuento dicen, maestra, ¿sabés que yo? Bla, 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 no sé qué, porque ellos algo del cuento o algo les interesó o algo. Claro. Maestra, yo, ¿sabés lo que te quiero decir? Entonces, podemos mediar de dos maneras. Decir, no, ahora la maestra está leyendo un cuento. Así que calladito la boca a escuchar, como uno lo ve muchas veces. Otra manera es decir, a ver, qué bueno que te acordaste de algo. Vamos a terminar el cuento y en cuanto terminemos el cuento, no te olvides de lo que ibas a decir. ¿Me lo recordás? Así la maestra termina el cuento, que están todos los compañeros entusiasmados, que está muy interesante, y no te olvides lo que ibas a decir. Y obviamente, al minuto que terminemos el cuento, lo primero que vamos a decir es, ¿no? Y escuchar eso que planteaba. Y escuchar a los demás jugadores. Nosotros tenemos que, ¿cómo les voy a decir? Mediar como facilitadores de qué? De el pensamiento de los niños. No obturar los pensamientos. Porque si un niño cada vez que se le ocurre algo, le decís, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, en vez de pensar, ¿y por qué se le ocurrió eso? Porque a veces nos sorprendemos con las conexiones que hicieron de sentido. Y eso es habilitar el pensamiento. Por más que tengamos que retomar la actividad, porque la tenemos que retomar, pero no obturar. El callate, el no tiene nada que ver, el que tiene que ver eso con lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay niños que, bueno, que son muy seguros de sí mismos y muy insistentes y van a volver a decirlo, pero hay otros niños que capaz que les decís una cosa esa y no vuelven a opinar ni a participar porque se sienten expuestos.
En todas las intervenciones de juego, yo tengo que tener claro el tipo de juego, el espacio, esto que veíamos la otra vez, es fundamental. El espacio, el ambiente y el tiempo, yo les diría que hacen al 60-70% de la propuesta que nosotros tengamos. Un ambiente seguro, un espacio habilitante, los tiempos adecuados. Si yo propongo una actividad muy interesante, pero que dura demasiado tiempo o muy poco tiempo, en algún momento va a fracasar la propuesta. Porque o se aburrieron enseguida porque era muy simple. O no les dio para disfrutar O no les dio. Yo no me acuerdo si les conté a ustedes, les conté lo de cuando concursé de la propuesta de las pelotas. Sí. De llevar distintas opciones, de complejizar, porque tenés un tiempo muy acotado y vos no sabés. Bueno, esto pasa lo mismo. Vos tenés que prever que puede ser muy fácil la actividad, porque cada vez que va, después nosotros ya conocemos el grupo, que igual nos puede pasar que planifiquemos una actividad y que les resulte o muy complicada, que nosotros pensemos, no, esto lo deberían de haber resuelto, o que les resulte sin interés o muy fácil o que enseguida la terminen. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a hacer una evaluación de los procesos y decir, bueno, no, esto ya está para que pase a complejizar más el contenido. Los materiales lo mismo. Si no cambio los materiales, esto que decíamos de otra vez, si yo siempre les estoy presentando los mismos materiales, por ejemplo en el sexto que veíamos, tengo que irlos modificando, cambiando. En los rincones lo mismo, en los distintos sectores lo mismo. Si yo siempre presento el mismo material, con la misma dificultad, eso que veíamos de las estructuras del pensamiento que plantea Piaget, el equilibrio, el desequilibrio, la acomodación, no se va a dar, porque no le plantea ningún desafío. Las formas de agrupamiento, ¿qué les parece que tiene que ver? Si voy a trabajar en sectores. De qué, digamos, qué características tiene el niño, me imagino, supongo, para ver, por ejemplo, si hay alguno más tímido, como que invite a jugar, el tema de los roles mismos de ellos. Las características de los niños, las características cognitivas, esto también que dice la compañera, las características en cuanto a que algunos son más organizadores y más gestores, ¿no? Y son como más ejecutores, y otros necesitan un poco más de incentivo y de... Esto se trabaja mucho cuando trabajamos interniveles. Con ustedes no vimos, ahora vamos a, capaz que lo vemos como ejemplo, no vimos el video de Montessori, ¿no? Ahora después lo vamos a ver para observar sobre todo esto, que tiene que ver también con el trabajo en sala en multiniveles o multigrados, que se llama también, cuando trabajamos con niños de 3, 4 y 5, o por ejemplo también podemos trabajar dentro de, si estamos en una escuela y por ejemplo en jardinera podemos trabajar con nivel 1, con nivel primero, jardinera, primero y segundo, y esos también se planifican como actividades de agrupamiento, ¿no? Hay niños que pueden ir a trabajar a primero, de la parte, por ejemplo, de lectoescritura, y hay niños de primero que necesitan trabajar capaz más lo grafomotriz y que vengan a trabajar a jardinera. Y eso también tiene la fortaleza cuando trabajamos, por ejemplo, en una escuela, no en un jardín, de que el niño trabajando interniveles ya conoce al maestro, la maestra de primero, está acostumbrado está acostumbrado 1 o 2 veces por semana a trabajar con distintos maestros. Eso en muchas escuelas se lleva adelante, los formatos educativos.
Claro, para hacer tipo adaptación. No es adaptación, es como pensar justamente desde el internivel y también desde las fortalezas de cada docente. Porque Aparte, cuando a que después van a tener, por ejemplo, cuando llegan al liceo, lo que sea, van a tener distintos profesores, no una maestra todo el tiempo. es más, en muchas instituciones de primera infancia o de primaria, en muchos modelos didácticos, no se trabaja por niveles como nosotros, primero, segundo, tercero, se trabaja por talleres. El taller de arte, el taller de música, el taller de ciencias, el taller de... Y van de distintas clases a los talleres, circulan por talleres en las escuelas, en las instituciones, no por niveles. A mí me parece que es hacia donde debe de apuntar la educación en el mundo de hoy, pero bueno, todavía nos queda bastante. Pero en los países donde mejores resultados educativos hay, no se trabaja por nivel. Eso también es importante que ustedes lo puedan visualizar en el programa y en el marco curricular. El marco curricular está diseñado por competencias y por áreas, en esto que ustedes vienen trabajando en didáctica. El programa de educación inicial y primaria está diseñado por niveles. Ustedes van a encontrar nivel 3, nivel 4, nivel 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y esa es una diferencia didáctica conceptual. Obviamente el clima, ¿por qué es importante el clima? El clima hace todo, hace a la seguridad del niño, a la autonomía, a esto que veíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos el juego heurístico y veíamos la estimulación sensorio-motora en el primer video, que era como demasiado sobrecargado el ambiente? Y en el juego heurístico veíamos que eran materiales más nobles, espacios más despojados. Eso hace al clima del juego también. Ustedes piensen en un aula donde está todo desordenado, todos los bancos amontonados, las mesas, todo como se sienten ustedes, y si entran a un lugar donde está todo organizado, donde los ambientes están despojados, donde hay un clima donde hay olor rico, donde hay música de fondo, ya entran, ¿no? Para eso hay que preparar el clima. Sí, la iluminación, todas esas la iluminación, si está decorado el ambiente, por ejemplo, con elementos propios que ellos hayan elaborado, hay una apropiación del espacio donde están, ¿no? Si tiene cada uno su almohadoncito, tiene su caja con determinados juguetes que quieren traer o elementos que a veces quieren dejar. Eso también es importante, es que hay algo en ese espacio que es de ellos, que les pertenece. Eso es importantísimo, lo vamos a ver cuando observemos ahora el aula Montessori también, que cada uno tiene también como su... Y bueno, en los tipos de juego encontramos todo lo que es juegos sensoriales, que ya lo vimos en juego heurístico, y después encontramos juego simbólico y dramático, el juego de construcciones y el juego con reglas convencionales, que dentro de esto muchos son los juegos tradicionales. El juego simbólico y dramático, ¿por qué se los clasifico como algo diferente? Porque siempre que hay juego dramático, hay juego simbólico. Pero cuando hay juego simbólico, a veces no hay juego dramático. ¿Cuál es la diferencia? Que el juego simbólico aparece cuando aparece el lenguaje, ¿no? Pero muchas veces es más de imitación, no es hago que me voy de compras y me pongo el bolso y salgo, o hago que agarro algo y me pongo a cocinar y hago... Hay juego simbólico, hay un inicio de un como si, pero el juego dramático ya requiere de una narrativa. Hay personajes, está que vos eras tal cosa y yo tal otra, y decías esto y hacíamos aquello.
puede darse, por ejemplo, en una representación de una obra de títeres, en una escenificación de repente de alguna parte de un cuento. Es mucho más elaborado que un juego simbólico. Un niño, por ejemplo, de 2 años no puede hacer un juego dramático. Sí puede hacer juego simbólico, o de 3. El juego dramático ya lo vemos más a los 4 años, 5 años, que ahí sí puede haber personajes, cada personaje puede tener su rol. Es como el juego simbólico más enriquecido el juego dramático. Tiene una narrativa. Pero siempre que hablamos de juego dramático, hay juego simbólico. No, no me hinches. Esperen, vamos a... ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende bien? Tipos de juego, todo lo sensorial y lo motriz que vimos en estimulación sensoriomotora y en... Ustedes piensen que, como decía Piaget, cada etapa no es que porque pasamos a juego simbólico no hay más juego sensorial ni motor. No, sigue estando el juego sensorial y motor, pero además hay juego simbólico. En juego, por ejemplo, dramático, no hay más juego sensorio, no, hay juego sensoriomotor, hay cada etapa del juego, cada tipo de juego, sin ser el juego de construcciones que en realidad va desde el sensorio-motor hasta el preoperacional, porque en realidad el juego de construcciones, ¿recuerdan cuando veíamos juego heurístico? Que el niño con tapitas o con algo pueda apilar, eso es juego de construcción. No. Ahora, No. el niño lo que hace es, no tiene una intencionalidad. El juego simbólico, el juego de construcciones se puede transformar en un auto, en un camioncito, en una casa. Y después, en el juego de reglas, puede ser hacer torres solamente de determinados colores, apilar por determinada cantidad. Es decir, el juego de construcciones abarca distintas etapas porque requiere también distintas complejidades en cada una de ellas. A un niño en el sensorio motor no lo voy a poner a clasificar por cantidades. Le voy a dar los elementos y el niño va a hacer torre para explorar los materiales y haciendo construcciones. Pero a un niño de 4 o 5 años sí. Le puedo, por ejemplo, pedir que se usa mucho también para pasar del plano abstracto al tridimensional, que es, por ejemplo, mostrarle una figura en una lámina de una construcción determinada y pedirle que lo haga con los bloques en la construcción tridimensional. Eso no se lo puedo pedir a un niño de 4 años, de 3. ¿No? Tiene que ser de 4 ya para 5. Se trabaja también a veces con cubos y con figuras. Eso es para ver si logran representar lo que tiene que ver con el espacio, la figura, la forma, el color, pasarlo de lo abstracto, que es una imagen, al plano tridimensional. Y eso es construcciones, pero no es la misma construcción que hace en el juego heurístico. Bueno, ahora ya se va a cortar. Volvemos y trabajamos un poco con la observación del video Montessori. ¿Te parece?